Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Excelente día, muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me pueden, por favor, ayudar confirmando si se escucha correctamente en nuestro audio? Que me escuchan que sí, me comentan que sí se escucha. Vamos a ver. Queden un segundito, ya vamos a comenzar. Permítanme. Ok, bueno, entonces sí se ve mi pantalla. Vamos aquí confirmando. Vamos a revisar. Ok, fuerte y claro, si se escucha, muy bien. Entonces ya estamos viendo, ya me están escuchando. Vamos a ver si ya están viendo mi pantalla, por favor, me comentan ahí. Ok, me comentan que ya se ve. Muy bien, pues muy buenos días. Mi nombre es Obed Ponce. Yo soy Product Manager de videovigilancia aquí en Syscom. Soy uno de los 3 ingenieros encargados de lo que es la marca Hanwha Techwin. Bueno, el día de hoy vamos a tener este webinar, esta pequeña plática acerca de el conteo de personas, lo- los equipos que pueden hacer conteo de personas en esta línea de productos y lo que es particularmente el control de aforo. ¿Ok? Ahorita vamos a platicar bien qué es. Para empezar, vamos a ver cuáles son las líneas de productos de la marca Hanwha que tienen la capacidad de darnos o permitirnos hacer lo que es conteo de personas. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a ver las series de productos, particularmente la línea WiseNet de la marca Hanwha. Tenemos varias líneas de productos diferentes. Tenemos 5 líneas de productos, desde la línea L, la línea Q, la línea X, la línea P y la línea T. Las series, ¿verdad? Son series de productos. Pero, pues no todas las series cuentan con el tipo de analítico que vamos a estar platicando el día de hoy, que es la parte de em, el conteo de personas. Entonces, vamos a focalizarnos en ciertas líneas, en ciertas series. Muy particularmente vamos a ver la serie X y la forma en la que vamos a dar este curso, pues les voy a platicar un poco lo que necesitamos entender acerca del conteo de personas y lo más importante, vamos a ver la cámara directamente en vivo, cómo accedemos a ella, cuáles son los parámetros que tenemos que considerar y configurar para poder hacer un conteo de personas de una buena forma, una buena manera. Y además vamos a ver también em, la aplicación de control de aforo como ayuda visual. ¿Ok? Entonces vamos a platicar un poquito. Serie X de WiseNet. Tenemos
cámaras en 2 megapíxeles, 5 megapíxeles, varios parámetros importantes como WDR, como la capacidad de tener memorias SD integradas en la cámara de hasta 256 gigas. Tenemos alimentación por PoE y tenemos una gran cantidad de analíticos que son bastante interesantes y bastante importantes para la serie. ¿Sí? Entonces, tenemos desde cruces de línea, tenemos el detección de movimiento, que es de los más comunes, ¿sí? De los más comunes bioanalíticos. Tenemos detección de rostro, detecciones de audio, que esos son bastante importantes. Y tenemos una parte de análisis de negocios, que es donde viene la parte de conteo de personas, la gestión de filas y los mapas de calor. ¿Ok? Entonces tenemos varias particularidades aquí. Esto es serie X. También tenemos otra serie que es serie P. ¿Sí? En este tipo de cámaras o en esta serie tenemos algunos tipos de cámaras un poco diferentes a la serie X, ya que tenemos cámaras desde 2 megapíxeles, cámaras en 4K y cámaras de hasta 22 megapíxeles. ¿Ok? En esta línea muy particular tenemos cámaras multisensor, cámaras PTZ, cámaras que son un poco diferentes, cámaras 4K, que son un poco diferentes a lo convencional, ¿verdad? A la camarita Domo, a la camarita Bala. Sí, es un poco diferente. Entonces ya tenemos las fisheyes, tenemos las multisensor, pero lo importante aquí es que también tenemos la capacidad de hacer diversos analíticos y dentro de esta serie también tenemos la parte de conteo de personas. ¿Ok? Entonces, seguimos. Otra línea de productos es la serie T de Tito, serie T. Esta serie, muy particularmente, tenemos productos que son enfocados a la industria. Equipos, por ejemplo, de acero inoxidable para la corrosión, equipos anti-explosión, que recordemos, son equipos que se pueden poner en lugares donde hay presencia de gases explosivos, eh, de polvos que pueden generar llamas y pueden hacer explosiones, eh, fabricadas en acero inoxidable para que pues haya una gran protección en esos equipos. ¿Qué otra cosa tenemos en serie T? Tenemos la parte, por ejemplo, de cámaras térmicas, ¿sí? Muy importante, las cámaras térmicas que maneja Hanwha sí manejan termografía, pero no podemos manejar o no tenemos termografía corporal, ¿ok? No podemos hacer eh, termografía corporal para detección de temperatura o alta temperatura, ¿verdad? Estas cámaras están enfocadas a procesos industriales, ¿sí? Para ponerse en, no sé, naves industriales, fábricas, no sé, refinerías, eh, productos químicos, todo ese tipo de soluciones. Y la ventaja de estas series, estas tres series que hemos mencionado, la diferencia con lo demás que hay en el mercado, pues es básicamente las analíticas con las que cuenta estos sistemas, y una muy particular que es la de conteo de personas, que es pues una que nos genera un buen ayuda en este momento para nuestros sistemas de videovigilancia. Ok, vamos a platicar un poco entonces. Ya vimos más o menos lo que son las tres series que tenemos. Y aquí tenemos categorizados los analíticos con los que cuentan estas series. ¿Ok? Muy importante entenderlo de esta manera, que
cada analítica es pensada para diferentes situaciones. Por ejemplo, analíticos de cruce. ¿Qué quiere decir? Que es fijar una línea y todo lo que cruce de un lado hacia otro va a generar un analítico. Analíticos de detección, que es la detección de movimiento, el sabotaje, ¿sí? La detección facial. Entonces categorizamos los analíticos en diversas categorías, en diversas funcionalidades. Y si vemos aquí tenemos la funcionalidad de conteo de personas, el analítico de conteo de personas en la categoría de estadísticas, ¿sí? Para inteligencia, más que nada para el mercado, para las ventas, para retail, ¿sí? Para eso está enfocada la parte de conteo de personas. Entonces, para obtener estadísticas, cuántas personas entran, cuántas personas salen de un lugar. ¿Ok? Eso es más o menos el entendimiento de la parte de conteo de personas. ¿Ok? Para eso es básicamente para lo que se utiliza. Y de ahí pues ya podemos tener diferentes funcionalidades, pero pues vamos más o menos a que ese es el punto principal. ¿Ok? Entonces, platicando ya, entrando en materia de conteo de personas, ¿ok? Tenemos que en nuestra serie X, en nuestra serie, vamos a hablar de la serie X porque es la que tenemos aquí instalada, la cámara que tenemos instalada. Ahorita les digo cuál es el modelo. Este, y pues vamos a tener que es basado en una línea virtual. ¿Sí? Vamos a hacer un conteo de personas por medio de cambio de píxeles. ¿Ok? Esto es muy importante de entender porque existe en este momento ya una nueva línea de productos que va a ser el analítico basado en inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que va a reconocer a una persona, va a entender que hay una persona en el lugar y va a ser un analítico. Pero son dos cosas diferentes, ¿ok? Aquí hay que entender muy bien que la serie de productos, serie X, va a tener conteo de personas basado en cambio de pixelaje. Y eso muy importante, pues tenemos ciertas reglas que tenemos que cumplir. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos da este conteo de personas? Pues una precisión de hasta el 90%. Recuerden, como estamos basados o está basado en cambio de pixelajes, entonces puede llegar a tener un porcentaje de error. Sí puede existir y eso no lo va a dar o lo vamos a tener por los factores externos que tenga nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver las reglas, cómo debemos pensar en la instalación, cómo debemos hacerla para que evitemos el mayor número de errores posibles en nuestra visualización. Ok. Ahora, el conteo, la cámara tiene capacidad de guardar la información del conteo durante bastante tiempo, durante meses, y se pueden programar reportes de estos conteos. Se pueden programar estos reportes, los cuales podemos descargar manualmente. Yo entrando a la cámara, ahorita más adelante lo vemos, entrando a la cámara manualmente puedo entrar, descargar este reporte y mostrarlo, ¿no? Lo baja en un formato de Excel, entonces tengo por hora, tengo cuántas personas han cruzado por hora, por así decirlo, ¿no? Este, o se puede programar para que la cámara envíe estos reportes de manera automática, ya sea por medio de un FTP o por un email. Entonces podemos programar de esa manera la cámara. Muy importante esto es cámara por cámara, ¿ok? Después vamos a ver otro método, ¿ok? Entonces tenemos siguiendo con las reglas básicas o empezando con las reglas básicas
de lo que es el conteo de personas basado en píxeles, como ya les comentaba en esta serie. Las reglas, pues hay tres reglas principales, tres indicaciones principales de lo que es el conteo basado en cambio de píxeles. Y la primera es la dirección de la cámara. Regla número uno, la cámara debe estar instalada de manera vertical sobre la cabeza de las personas, ¿sí? Entonces quiere decir que debe estar en el techo, viendo hacia abajo, viendo directamente hacia un punto en el piso, y ahí es donde se genera nuestra línea virtual para realizar el conteo. ¿Por qué de esta manera? Porque lo vamos a platicar un poco más adelante, pero eh, depende mucho de la visión, el poder o no hacer un conteo real, un conteo con menor grado de error. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Entonces, la primera regla es que la cámara tiene que tener una dirección de 90 grados viendo directamente hacia abajo. ¿Ok? Esa es la regla número uno. Regla número dos, la iluminación alrededor de la cámara. Sumamente importante. Esto es muy, muy importante. La iluminación debe ser una iluminación estable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre más contrastes de iluminación tengamos, va a ser más complicado para la cámara identificar un movimiento real. ¿Y qué quiere decir? Que entre más sombras tengamos, vamos a tener mayor índice de fallo en la parte de conteo. Eso es muy, muy importante. Y como lo dice aquí, la imagen lo muestra. O sea, si tenemos una ventana donde entra el sol de manera directa, pues vamos a tener esas sombras muy marcadas y vamos a tener o vamos a tener mayor grado de error, ¿verdad? En ese conteo. Entonces, cuál es la regla? ¿Cuál es lo que tenemos que evitar? Son las luces o los cambios de iluminación muy fuertes, lugares donde pegue el sol de manera directa. Digo, que tenga diferentes iluminaciones, una iluminación, no sé, interna y el sol que pegue de manera directa, eso afecta bastante. La luz del amanecer o del atardecer, o sea, que por una ventana llegue, nos dé la luz del amanecer y esté pegando directamente en el lugar donde tenemos la parte de conteo, eso nos va a dar muchos problemas, igual la luz del atardecer. O tener lugares donde hay reflectores o hay muchas, muchas luces, muchos cambios de luz. No sé, me imagino, por ejemplo, en un casino, o sea, hablando de la entrada, tal vez no hay ningún problema. Pues en la mera entrada, ahí podemos tener una iluminación controlada, pero ya dentro del casino, que tenemos infinidad de luces, infinidad de tonalidades, ahí pues sería muy complicado hacer este tipo de analítico por el grado de complejidad de la iluminación. Entonces, regla número dos, tener una iluminación controlada entre 300 y 600 luxes. ¿Okay? Regla número tres, y esta es la última que vamos a mencionar. ¿Cómo nos basamos? Básicamente, el conteo que tenemos, perdón, el conteo que tenemos está basado en el cambio de píxeles. Entonces, no debemos evitar tener objetos en movimiento muy cerca del área donde se va a poner el conteo de personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo puertas rotatorias, si yo tengo puertas que se abren, se cierran cerca, muy cerca del área de conteo, me va a generar falla, ¿verdad? O sea, me va a generar un porcentaje o un índice de error
mayor a que si no tuviéramos esos objetos en movimiento. ¿Por qué la última imagen, la tercera imagen también se marcó como incorrecta? Pues es que la línea de conteo está demasiado cerca de la puerta, ¿no? Entonces, el estar abriendo, cerrando, va a generar que la cámara esté viendo movimiento y esté con posibilidades de generar un error, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, tratar de alejar un poco más de el lugar donde va a haber conteo, los objetos que tienen movimiento, ¿no? Ese es, ese es como un punto importante. Um, ok, otra cosa que tengo que mencionar, que no lo puse aquí, pero es importante, la altura mínima, bueno, recomendada, la altura mínima recomendada es de 2.5 metros hasta 3.5 o 4 metros. ¿Sí? Eso es como la altura recomendada para realizar un conteo de una buena manera. ¿Por qué? Porque si estoy más abajo de 2.5 metros, los objetos son demasiado grandes. Si estoy más arriba de 4 metros, los objetos son demasiado pequeños. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver físicamente en la cámara, ¿no? Entonces, es importante ese punto. Mm, el mínimo de altura, 2.5 metros, mínimo se me hace bastante bajo, pero pues sería como el mínimo para las instalaciones que tenemos en algunos sitios, porque hay sitios en los cuales hay plafones o techos falsos que están mucho más abajo que el techo normal, entonces, por estética, ¿verdad? Y eso genera que la altura sea muy pequeña, entonces muy importante, mínimo de altura 2.5 metros, máximo recomendado 4 metros. ¿Sí puede hacer conteo a mayor altura? Sí, sí podría hacer conteo a mayor altura, pero estamos hablando de que tiene mayor índice, un porcentaje mayor de error. ¿Por qué? Porque los objetos ya se verían mucho más pequeños y puede leer cualquier otra cosa que no sea una persona eh, como un conteo, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo. Ok, entonces de aquí pasamos a lo que es el control de aforo. ¿Qué quiere decir control de aforo? Básicamente es saber, el aforo quiere decir cuántas personas hay dentro de un lugar. Eso es aforo, ¿verdad? A eso nos referimos con esta palabra. Y esto aplica pues para todo. En un restaurante, ¿cuál es el aforo? 50 personas. Ah, hay 50 personas dentro del restaurante. Y en este caso, ¿por qué es importante el aforo? Bueno, estamos tratando de apoyar a los usuarios, a nuestros clientes, con la parte de la nueva normalidad. Recordemos, estamos en un punto donde se esparce esta pandemia, este problema tan grave, ¿verdad? En el mundo, y vamos a presentar y regresar a una nueva normalidad. O sea, es real, esto ya no va a cambiar. O sea, vamos a seguir con normas y reglas diferentes, ¿verdad? Para poder salir y para poder estar en convivencia con pues nuestros amigos, nuestros vecinos y con la gente en general. Entonces, un punto importante para las empresas, para los negocios, para las tiendas, para los restaurantes, pues es el control de aforo para la sana distancia, ¿verdad? Para tener una distancia prudente entre personas y que pues no vaya a haber problemas con el gobierno, que esto es todo pensando en sanidad, ¿verdad? En el gobierno. Entonces, la herramienta de control de aforo, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos va a ayudar? Pues básicamente nos va a apoyar nuestro negocio para saber de una manera visual cuántas personas hay dentro del lugar, y compararlo con cuántas personas pueden entrar al lugar, ¿verdad? Entonces, eh,
vamos a ver este pequeño video y ya pasamos directamente a nuestra cámara eh, para poder ver productos ya físicamente, ¿no? O sea, el equipo físicamente. Y vamos a ver este video que se trata exactamente de lo que es el control de aforo. Sí, se los platico rápido para entenderlo. Entonces, aquí hay dos cámaras, si ustedes se fijan, hay dos imágenes y uno se está tomando como si fuera una entrada, ¿sí? Que es la de arriba. Acaban de pasar dos personas y el contador puso dos, ¿sí? Hay en este momento dos personas dentro de esta área. La otra cámara está delimitada como una salida, entonces por la entrada ya accedieron dos personas y lo que es este software, el softwarecito este me lo está mostrando en tiempo real. Accedieron tres, accedieron cuatro y según el espacio que yo tengo no sé, en mi tienda, en mi restaurante, en mi galería, ¿sí? Solo pueden entrar cuatro personas. Claro, esto es definido por las autoridades, ellos nos ayudan a definir, dependiendo de nuestro espacio, cuántas personas puede haber dentro del lugar en un momento específico, ¿sí? Y el software, pues lo que me está haciendo es, ya conté cuatro personas, tú solo puedes tener cuatro personas adentro, entonces, espera, ¿verdad? Ya no permitas que acceda nadie para no tener problemas, ¿verdad? Para poder mantener esta sana distancia. Entonces, seguimos con el video y vemos que sale una persona por la salida y ya tenemos espacio nuevamente para una persona más. ¿Ok? Aquí en este video se muestra con dos cámaras, puede ser con una sola cámara, ¿verdad? Entrada y salida puede ser contada con una sola cámara. Entonces, pues ahí para tenerlo en cuenta directamente. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a pasar directamente a, a ver nuestra cámara en línea. ¿Ok? Ok, esta es mi cámara que tenemos en este momento en línea. Bueno, yo la tenía abierta, pero básicamente es colocar la IP de la cámara, ¿sí? Directamente en el navegador, acceder a ella, ¿sí? Si nos fijamos aquí, pues tenemos la parte de la visión en vivo. Esta es la visión en vivo de nuestra cámara, la visión en directo. Y vamos a acceder en este momento a ver cuáles serían las configuraciones para hacer el conteo de personas, ¿verdad? Miren, vamos a acceder. Vamos a ver si hay hasta este momento alguna pregunta. Sí, voy a ver si hay hasta el momento alguna pregunta que quisieran contestar. Ok, una pregunta que tenemos aquí que es importante y es sobre lo que platicábamos. Normalmente el conteo de personas se hace en la puerta principal, ¿es correcto? Y la luz natural del sol siempre está presente. ¿Qué se recomienda en estos casos? Ok, primero que nada, verificar la mejor posición o ver físicamente el lugar. Ese sería el primer punto. Ver físicamente el lugar y ver cómo accede y cómo fluye las personas hacia dentro de estos lugares, ¿verdad? Ver el espacio que tenemos en nuestra entrada, porque no es lo mismo tener la entrada de un centro comercial a tener la entrada de una oficina. Entonces, por lo general, pues tenemos que ver el lugar, ver si a una distancia prudente donde el sol no afecte de manera directa el punto donde va a cruzar la línea, es posible, ¿verdad? O sea, si tenemos una recepción que mide de largo hasta llegar a la recepción son 4 metros
y durante el primer metro es donde pega la luz del sol, entonces pues puedo generar una línea más hacia adentro, ¿verdad? No tiene que estar junto a la puerta exclusivamente. Claro está, hay lugares donde el sol pega directamente, ¿verdad? O sea, pega de frente a la puerta y está todo el día pegando hacia el interior. En esos casos, realmente lo que se hace siempre, o lo que hacen muchas de las empresas, bueno, no en todos los lugares, es difícil generalizar, pero en la mayoría de los lugares, pues generan o ponen algún tipo de papel o cubren de cierta manera las puertas porque ciertamente, ¿verdad? O sea, va a llegar a ser molesto para la visión. O sea, si imagínense que le esté pegando a la recepcionista de frente el sol todo el día, pues va a ser muy molesto, ¿no? Entonces, buscar la manera de bloquear eh, el sol de una manera prudente y tener ya, ahora sí, nuestra cámara para la parte de conteo. Entonces, tratar de buscar la mejor manera, la manera más adecuada para hacerlo, ¿verdad? Ese sería este, pues lo mejor. Otra pregunta, ¿cuántas cámaras puede hacer el control de aforo simultáneamente? Hasta ahorita lo vemos, son ocho cámaras, ¿sí? En un solo sistema de aforo, ¿verdad? ¿Se puede usar la misma cámara para marcar entrada y salida? Sí, sí se puede usar, sin problemas. Si acceden personas juntas, el analítico es capaz de contar de manera individual. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que configurar y calibrar para esas situaciones. O sea, sí puede ser capaz de contar individualmente, pero también depende de la situación y del lugar, ¿no? O sea, de cómo esté instalada la cámara, de la altura que tengamos, de la configuración que estemos haciendo para poder determinar esa información. El software, ¿hasta cuántas cámaras acepta? Esa aplicación de aforo hasta 8 cámaras, ¿sí? 8 cámaras que pueden ser básicamente 8 entradas y salidas, ¿no? No es una aplicación. Bueno, sí es como un script. Se necesita una computadora. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más. Ok, entonces vamos a seguir adelante con la configuración de la cámara. Ok, ya accedí aquí a la cámara. Sí, aquí ya tenemos la parte de configuración de nuestra cámara y vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles serían los pasos básicos para este conteo? Primero que nada, fecha y hora, ¿verdad? O sea, colocar una fecha y hora correcta. ¿Por qué? Porque si no tenemos fecha y hora correcta, los conteos pues no van a ser correctos. O sea, me va a contar a las 10 de la mañana, pero en realidad en la cámara son las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces no va a servir de mucho esa información. Entonces es súper necesario, siempre es necesario, ¿verdad? Por la parte de biovigilancia es necesario tener las horas correctas. Entonces, la fecha y hora es muy, muy importante. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Pues si tenemos la cámara desde cero, pues configurar su IP, ¿verdad? Configurar su IP en un segmento donde vamos a trabajar correctamente. ¿Ok? Bueno, les comento aquí el nombre, el modelo de la cámara que tenemos en este momento es una XNB 6011. ¿Ok? Ahorita se las muestro en la página. Bueno, directamente ya configuramos esta parte de fecha y hora, ya configuramos nuestra IP. Vamos directamente a lo que es el analítico. Bueno, otra cosa que también podemos configurar es lo que es el idioma. ¿Ok? Si entramos al menú, vamos a sistema, información del sistema. Aquí podemos seleccionar en qué idioma utilizamos la cámara. Hay mucha gente que se siente cómoda con el inglés, otros que nos sentimos cómodos con el español. Entonces se puede configurar a su gusto, ¿verdad? Pero es otro punto que podemos configurar. ¿Ok? Bueno,
Ya configuradas esas cosas, vamos directamente a la analítica. Miren, fíjense, recuerdan que en la presentación les acabo de mostrar que las analíticas de video en las cámaras están diferenciadas por categorías, ¿sí? Y básicamente aquí podemos entender por qué, ¿no? Analíticas, viene el movimiento, detecciones, viene las analíticas de cruce, aquí están las analíticas de cruce, vamos a apagar esta, no me sirve de nada ahorita. Y acá están las analíticas de estadística. ¿Y cuáles veíamos que eran las analíticas de estadística en nuestra presentación? Nuestras analíticas de estadística. Vamos a ver. Nuestras analíticas de estadística eran el mapa de calor, el conteo de personas y la administración de fila. Esas eran nuestras eh, analíticas de estadística. Y aquí lo podemos ver en la cámara. ¿Okay? Aquí tenemos la configuración de conteo de personas. Aquí dice recuento de personas en español. Gestión de filas y mapas de calor. ¿Okay? Entonces vamos a ver la configuración de conteo de personas. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar aquí antes de borrar los datos porque ya estaba creada nuestra línea, ya la habíamos verificado. Entonces, había conteos, hay 21 personas dentro, 18 fuera. ¿Sí? Y así es como nos muestra nuestras estadísticas directamente en nuestra cámara. Si le damos aquí buscar, así es como me muestra el reporte de conteo, ¿verdad? De 0 horas a 24 horas, al final me hace la suma, ¿no? Entonces, el día de hoy, a las 5 de la mañana, hubo 2 cruces, dos hacia adentro, uno hacia afuera, ¿sí? A las 7, a las 8, a las 9 hubo varios cruces y aquí está la suma total del día hasta el momento, ¿verdad? Este reporte es el que podemos descargar directamente de nuestra cámara. ¿Okay? Es el que podemos descargar o es el mismo reporte que nos puede enviar nuestra cámara. ¿Okay? Si yo le doy aquí descargar, le pongo el nombre, la descripción, el nombre del archivo y ya se descarga. Como ven, es un archivo en Excel o puede ser un archivo de texto plano. Entonces, así tal cual como lo estamos viendo aquí con una grafiquita y con los horarios, así tal cual me lo descarga en mi reporte, ¿no? Entonces, pues ya podemos tener un conteo de personas, ya podemos tener una aplicación, ya podemos ayudar a nuestro cliente a que baje su reporte o le llegue por correo y diariamente pues, él puede estar viendo cuántas personas accedieron a su local. Ahora, esto es por cámara, ¿verdad? Muy, muy importante, esto es por cámara. Cada uno de los cámaras hace esta información, ¿verdad? Esas son por separado. Ok, entonces aquí vamos a entrar a lo que es la configuración. ¿Sí? Muy, muy importante. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que verificar? Primero que nada, pues esto va a estar desactivado y no vamos a tener nada, ¿verdad? Vamos a tener aquí una línea, no vamos a tener nada. Entonces vamos a darle a activar, ¿sí? Y nos va a aparecer esta línea. Yo la puedo hacer que sea todo el lugar o que solamente sea el pasillo donde pasan las personas. Claro está, esta área de la izquierda, todo esto que está aquí, pues quedaría sin protección, ¿verdad? Sin conteo, por así decirlo. Entonces, si alguien cruza por esa área, no se va a contar. Entonces, por eso es muy importante definir correctamente el área donde se va a realizar este conteo. ¿Ok? La flecha me dice
hacia qué lado va a ser la entrada y hacia qué lado va a ser la salida. La entrada es hacia arriba en la cámara, ¿sí? O la entrada es hacia abajo, ¿verdad? Yo le defino, yo le pongo cómo quiero que sea esa entrada, ¿ok? Puedo hacer o puedo generar dos reglas de conteo en una misma cámara. Hasta dos reglas de conteo en una misma cámara. Esto, pues, ¿qué puede ser? Que un lado sea una entrada y del lado izquierdo es entrada, del lado derecho es salida. Entonces puedo poner dos líneas, uno que me cuente la entrada y otro que me cuente las salidas, ¿no? Entonces ya tengo ahí eh, dos líneas información, ¿no? Entonces, pero eso aplica pues si la entrada y la salida están juntas, ¿no? Si no, pues va a ser una cámara por entrada o por salida. Entonces aquí ya tenemos datos de conteo. Si se fijan aquí ya dice dentro, fuera. ¿Okay? Importante activar lo que es el informe. Si no activamos el informe, no se va a estar guardando la información del conteo, ¿no? Entonces aquí yo lo pongo así. Y tengo la capacidad, como les decía, de configurar un FTP o un correo electrónico para enviar, ya sea diariamente o semanalmente, mi reporte de conteo. ¿Sí? Entonces es como un apoyo a lo que es las ventas, a lo que es los negocios para realizar el conteo. Ahora, la actividad puede estar configurada para siempre, o sea, que siempre haya esta configuración o para un tiempo determinado. ¿Sí? Yo le puedo poner un horario, no sé, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, quiero que realices conteo, porque a esa hora es cuando entran y salen los clientes. Otras horas ya son empleados o son gente que no necesito monitorear, no necesito contar. Entonces puedo hacer ese tipo de configuración. ¿Ok? Ok, entonces voy a proceder a borrar todos los datos. Entonces ya no vamos a tener reporte, ya no vamos a tener nada. Voy a borrar todos los datos para hacerlo como desde cero, ¿no? Ok, entonces vamos a borrar los datos. Así es como aparecería desde cero, sin entradas, sin salidas. Ok, eso es lo primero que tenemos que configurar, es la línea que va a estar realizando el conteo. No tiene caso que lo ponga aquí arriba del escritorio, entonces lo pongo aquí. ¿Ok? Entonces vamos a simular que esto es mi pasillo de entrada, ¿sí? Y pues teóricamente yo tendría que bloquear esta área que no se va a utilizar para contar, ¿no? Bloquearla para que nadie pueda pasar por ahí. Entonces ya vimos la activación, ya está activado. Ahora vamos a ver que es importante crear o definir zonas de exclusión. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear una zona o un área que no esté siendo contada por, por mi cámara. ¿Para qué? Para evitar que mi cámara esté procesando datos de más. ¿Sí? Recuerden, el conteo en la serie X es basado en movimiento. Entonces, si yo tengo mucho movimiento alrededor, en esta área de acá yo tengo movimiento que es innecesario para el conteo, no me importa que se mueva ahí. Entonces, yo genero una zona de exclusión para que esta parte no sea vista por mi cámara para la realización del analítico. Entonces, genero esta zona de exclusión, pero yo también entiendo que esta área de abajo también tampoco es necesaria para mí. Entonces, voy a crear o voy a poner también en esa área una exclusión. No me sirve para mi conteo, ¿verdad? Entonces, pongo esta área como
eh, que no me funciona. Y inclusive si tuviera acá otra área, pues aquí también seleccionaría. Puedo crear hasta 4 áreas de exclusión, ¿no? Entonces, es para evitar o para ayudar al funcionamiento de mi cámara en la parte del conteo, ¿sí? Es como pensar en un operador. Imagínense, entre más cámaras le pongamos al operador, pues va a ser más complicado que realmente vea lo importante, ¿verdad? O a una persona, imagínense tener una persona que esté haciendo manualmente el conteo. O sea, él está encargado de manualmente hacer el conteo de las personas que entran a un lugar, pero él tiene que cuidar 3 puertas, él solo. Imagínense cuántos errores va a tener en la parte del conteo, porque tiene que estar supervisando 3 puertas, una sola persona. Entonces, no sería tan fácil, ¿no? O sea, entonces es evitarle eh, procesamiento, ¿verdad? Le bajamos al procesamiento y así tenemos un mejor funcionamiento. Entonces, le vamos a dar aquí a aplicar para que se guarden los cambios, ¿sí? Y lo tercero que es bastante importante es calibrar nuestra cámara, calibrar el tamaño de la persona, cómo se ve el tamaño de una persona desde la altura en la que estoy en este momento, ¿verdad? En este momento la cámara pues no está más arriba de unos 2,80 m, 2,90 m más o menos, así está configurada la cámara. Entonces, para la calibración es sumamente importante que haya una persona parada debajo de la cámara. Déjenme ver si mi compañero puede pararse debajo de la cámara para poder hacer la calibración. ¿Ok? Que entonces tenemos ahí, si se fijan, yo lo que voy a intentar hacer es poner el cuadro que cubra exactamente el ancho y el largo de la persona que está parada en ese momento. ¿Por qué? Porque más o menos así es como se van a ver las personas cuando crucen o cuando estén a esa altura, a esa distancia. Digo, a menos de que la persona mida casi 2,10 m o algo así, pues se va a ver mucho más grande en la cámara, va a ocupar más espacio, ¿no? Entonces, ahí más o menos tenemos una calibración, pues, real de lo que ocupa una persona en la imagen y así, pues, ya podemos guardar, ¿no? Ya podemos guardar esa calibración. Gracias, Fer. Ok, si se fijan, aquí ya me contó una salida y una entrada. Eso está bien, ¿no? Vamos a dejarlo así. ¿Ok? Entonces, esos son los pasos básicos, pasos fundamentales para hacer la configuración de nuestra cámara. Eh, hay que entender muy bien esto. Yo aquí dentro de la oficina donde tengo colocada mi cámara, tengo una iluminación fija. ¿Sí? Esta iluminación pues es medida, vienen gentes para medir la iluminación. ¿Por qué? Porque por las reglas estas de que a cierta iluminación los trabajadores y trabajan mejor, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, nosotros, nuestra empresa como tal, contrata gente dedicada a medir la iluminación y estar pendiente de la iluminación de nuestras oficinas. Entonces, aquí es muy fácil configurar, aquí es súper sencillo configurar porque la iluminación siempre es fija, siempre es estable. Que este sería lo mejor, ¿verdad? Que nos pueda pasar, lo mejor que pudiera haber en nuestra imagen. Pero pues hay lugares donde no va a ser tan fácil, ¿verdad? Vamos a tener que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, ¿qué ajustes haría yo si, no sé, si mi cámara tiene o está en un lugar donde hay mucha iluminación? Bueno, pues yo podría activar, por ejemplo, primero que nada, el balance de blancos, ¿sí? Depende de la luz
es como yo le voy a poner mi balance de blancos. Si se fijan, yo aquí configuré mi cámara como si fuera interior, ¿verdad? ¿Sí? Si le pongo, por ejemplo, un ATW, que lo que hace es resaltar las luces frías, las luces azules, me debería dar un color más brillante, pero recuerden, en este lugar donde estamos configurando, la luz está controlada. Entonces, por eso no hay un cambio, aunque yo le ponga luz ATW, o le ponga exterior, o le ponga interior, o le ponga lo que le ponga, aquí siempre me va a dar la misma tonalidad de luz. ¿Por qué? Porque es controlada. ¿Ok? Si yo le pusiera iluminación interior en un lugar donde hay luz cálida, ¿a qué me refiero con luz cálida? La luz amarilla, la que conocemos en la mayoría de los lugares, por ejemplo, se volvería más cálida la imagen, se vería más amarilla. ¿Sí? Entonces, dependiendo del lugar, es como nosotros configuramos nuestra iluminación para que sea la vista de la manera más real. ¿Ok? Y muy importante, el WDR, lo que viene siendo la contraluz. ¿Sí? El WDR, ¿qué va a hacer? Me va a tratar o va a generar un analítico en la cámara que si yo tengo luz interna en una potencia y luz externa, quiere decir luz del sol con otra intensidad, lo que hace el WDR es tratar de hacer un match entre las dos iluminaciones para que no se note esa diferencia de iluminación, para que nos genere el menor eh, eh, pues nivel de iluminación diferente, ¿no? Entonces, eso trata de evitar de una manera bastante buena eh, que tengamos muchos errores por esas dos iluminaciones. Entonces, activar el WDR sería una de las eh, buenas prácticas por si tenemos mucha iluminación. El nivel de exposición también sería bueno manipular el nivel de exposición. Este, ¿Para qué? Para tratar de hacer un poco más opaco la imagen y concentrar la cámara, los esfuerzos de la cámara en solo la bioanalítica de contenido. ¿Ok? Entonces, esos son los parámetros que podríamos configurar para tratar de evitar lo más posible la iluminación, por ejemplo, del sol o de alguna iluminación muy fuerte. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Tienen dudas con la parte de conteo de personas? Eh, Como les comento, es bastante sencillo. Este, Tenemos que tener una persona con nosotros para que nos ayude con la calibración. Eso es súper importante. Las áreas de exclusión también son importantes para ayudarle a la cámara. Eh, pero pues básicamente es todo lo que se hace para la calibración del conteo. Realmente tiene muy buen funcionamiento, ya lo hemos visto en algunas instalaciones, eh, pero como les comento, no todas las instalaciones son diferentes, en todas hay que calibrar de manera diferente y en todas hay que ajustar nuestros parámetros de imagen, nuestros parámetros de luz de manera diferente. Ok, entonces vamos a ver si hay alguna duda así rápido para ya terminar y mostrarles la parte del control de aforo, ¿no? Una pregunta, ¿la línea de conteo puede ser curva o simular con líneas curvas un medio círculo? No, no se puede hacer una línea curva, solamente de manera recta. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando traen a un menor cargando o entra a la par de la otra persona? Muy probablemente no lo marque, no lo cuente. Depende 100% de la configuración, del lugar, de la iluminación, de la calibración que le hagamos a la cámara. Eh, Particularmente te puedo decir que no lo va a contar. O sea, sí puede ser muy complicado que lo cuente.
Más si lo llevan, por ejemplo, en los hombros, en la parte de arriba, o sea, queda simultáneo a la persona, no lo va a ver. Si lo lleva, por ejemplo, en brazos, si es un bebé, tampoco lo va a ver. Va a ser complicado en ese sentido. Tal vez si lo lleva cargando de un lado, apoyado tal vez en las caderas, ahí sí lo pudiera llegar a ver. Este, pero depende de la configuración. Realmente depende de la configuración. Si una persona lleva bolsas, mochilas, la cámara puede hacer el conteo. Nuevamente, depende mucho de la configuración, de la altura, de la iluminación que sea bien controlada, pero sí puede llegar a dar un pequeño porcentaje de error en ese sentido, y más cuando las bolsas las lleva pegadas o ceñidas al cuerpo, o sea, ahí no las va a contar, pero si lleva, por ejemplo, bolsas o cosas muy separadas del cuerpo, tal vez los tome como un objeto. Y si hacen match con el tamaño de la calibración, muy probablemente sí las cuente como un adicional, pero es complicado de decirlo a ciencia cierta. O sea, puede o no hacer la parte de conteo. ¿Cuánto espacio debe existir en el cruce? Entre un cruce y otro, ¿qué diferencia de tiempo para que no marque solo un conteo? Realmente la diferencia de tiempo puede ser eh, menos de un segundo, medio segundo, en que cruce una persona y la otra, y la va a contar. O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido. Ok, entonces vamos a ver el aforo ya para terminar, antes de que nos acabe el tiempo. Si fijaron mi compañera acaba de cruzar y ahí ya se marcaron dos entradas, dos salidas, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente el aforo. Literalmente, al control de aforo es un script, así como tal, un script. Vamos a darle aquí, lo voy a abrir en Google Chrome. Abrir con Google Chrome, ¿ok? Vamos a abrirlo aquí. Esto es nuestra interfaz de control de aforo, ¿ok? Es una script, es una aplicación muy sencilla basada en web. ¿Qué es lo que va a hacer esta script? Se va a conectar a mi cámara y va a obtener los datos del conteo. Únicamente sirve para visualizar de manera local y en vivo. Esta aplicación no me va a permitir hacer un resumen o no me va a permitir hacer un resumen detallado de los conteos, no lo va a hacer. Okay, entonces ponemos aquí la contraseña de la cámara, la IP, le decimos cuántas personas pueden estar dentro del lugar, no sé, 5 personas, bueno, vamos a ponerle poquitas, 3 personas, y que actualice cada 3 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a actualizar cada 3 segundos. Pues básicamente es que cada 3 segundos va a estar jalando la información de conteo de la cámara. ¿Ok? Entonces, si le damos aquí iniciar, ¿qué es lo que pasó? Se conectó a mi cámara. Ya me está diciendo el aforo actual es 0, ¿sí? El aforo permitido es de 3. Vamos a tratar de, fíjense, vamos a hacer esto. Vamos a poner la cámara y el aforo para ver qué nos muestra, ¿ok? Vamos a ver si se está viendo correctamente. Ok. Ok, entonces vamos a pedirle a mi compañero que cruce en este momento. Ok. Y se fijan, aquí tenemos menos tenemos hacia afuera. A ver, permíteme un segundo, déjame borrar los datos del conteo para que empiece desde cero. ¿Ok? Entonces, teóricamente ahí tenemos 0 personas. Ok, entonces vamos a pedir ahí que cruce. No, del otro lado. Del otro lado, del otro lado. Ok,
hacia tu lugar es la entrada. Dale, dale ahí. Entonces sería la entrada. Si se fijan, marcó dos personas. ¿Por qué marcó dos? ¿Qué sucedió aquí? A ver, vamos a hacerlo al contrario. Vamos a borrar y hacerlo al contrario. La entrada es hacia el otro punto. ¿Puedes cruzar por ahí, Fer, por favor? Ok, tuvimos ahí. No se guardó. A ver, vamos a. ¿Regresa por ahí, Fer? Ok, vamos a borrar. Sí, vamos a ver. Vamos a ver si está activo este. Nuevamente voy a poner el password. Y le vamos a iniciar nuevamente. Ok, ¿puedes cruzar, Fer, por favor? Ok, si se fijan, me da el aforo actual, me da una persona, ¿no? Y sigue habiendo permitidas tres personas. Ok, ¿puedes regresar, Fer? Ok, aquí regresó por el mismo lugar. Ya hay una persona dentro, una persona afuera y volvió a ponerse en ceros. Ok, entonces, mira, vamos a ver qué es lo que pasa cuando le ponemos que solamente puede haber una persona. Esto es nada más para que lo veamos. ¿Puedes cruzar nuevamente, Fer? Ok, cruzó ahí. No, le puse mal el password. ¿Qué pasó? Vamos a ver, conteo. A ver, ¿puedes regresar sin que te cuente por el lado izquierdo, Fer? Sí, por favor. Sí, por allá. Ok, ahora sí cruza. Ok, ahí hizo el conteo. Si se fijan, el control de aforo nos está poniendo que ya entró una persona, ya no debe de entrar nadie más. ¿Puedes regresar, Fer, por favor? Ok, entonces regresa, se cuenta y ya podemos volver a acceder. Esta es la teoría, ¿verdad? O sea, es más que nada para entender de qué se trata, cómo funciona. Recuerden, esto es visualización en vivo. Ahorita lo que estoy viendo es la cámara, directamente la cámara que está haciendo su configuración interna. Y estoy viendo el control de aforo. Este control de aforo básicamente es, yo pongo mi computadora y pongo los equipos, pongo la cámara y en la misma red puede hacer el aforo. ¿Ok? Aquí hay un esquema. El esquema básico sería cámara más switch más computadora o este pequeño equipo que nosotros tenemos. Este es una interfaz, es un equipo que tiene una salida de video, se conecta a la red y básicamente lo que hace es tener este script ya interno. Lo único que vamos a hacer es ponerle la IP de la cámara y ya me va a mostrar en el monitor en tiempo real la entradas, cuántas personas hay adentro y cuántas pueden pasar, ¿verdad? Esto es. Y este es el esquema si tuviéramos varios equipos, ya sea el esquema con cada uno, con el EP count, con el equipito este,
para que haga la sumatoria de las salidas, de las entradas y salidas de todas las puertas y me las esté mostrando en tiempo real en, en una pantalla. ¿Okay? Entonces, este es como el esquema de trabajo de este script. Y recuerden, no es para hacer lo que es en tiempo, o sea, este es solamente en tiempo real, pero no me va a dar los conteos, no me va a hacer como un resumen, no, no lo va a hacer. O sea, esto es únicamente para verlo en vivo. Y este script, la ventaja que tenemos de este script es que es gratuito. Entonces, vamos a tener una cámara que haga conteo y ya con la cámara, ya que tiene su funcionalidad, que no se cobra una licencia por la misma, o sea, ya es gratis, ya está incluida, más este script que se pone en una computadora, la que ustedes tengan, la que ustedes necesiten, o pueden utilizar este equipo, EPCount, ¿sí? Que digo, es más barato que una computadora, para poder mostrar en una salida de video en tiempo real lo que veíamos acá del aforo, ¿no? Esta interfaz. Eso es lo que se vería en lo que viene siendo el control de aforo. No sé si tengan ya alguna duda para finalizar. Con el EP Count no necesitamos NVR ni una computadora, es correcto. El EP Count es una interfaz gráfica, es una interfaz de video que lo único que voy a hacer es conectarla a un monitor y a la red donde se encuentre la cámara y ya me va a estar mostrando pues la interfaz esta verde que ya veíamos en este momento anterior, ¿no? Eso es lo que me va a mostrar, eso es lo único que va a hacer, pero pues es más económico que una computadora que comprar una computadora solamente para que haga esto, ¿verdad? O sea, aunque la script, la aplicación es gratuita, pues la, la, la podemos tener, ¿verdad? Eh, Les voy a compartir aquí mi correo. Si necesitan información adicional, pues me la pueden pedir por correo electrónico. Ok, este es mi correo electrónico, ya se los compartí a todos. Bueno, otra pregunta rápida, ¿por qué el esquema muestra varios EP count? Porque pues básicamente es para que en cada entrada y salida pues tengamos la interfaz, ¿sí? O tú puedes poner un solo EP count, pero solamente vas a tener un monitor, aunque tengas 10 entradas y digo 8 entradas y 8 salidas, 8 puertas, solamente un EP count, pues solamente en un monitor se va a mostrar lo que viene siendo el aforo. ¿Podrías ponerle un divisor de HDMI? Pues sí, y tener más monitores, pero pues ya es tener un divisor de HDMI, tener extensores, eh, podría funcionarte, pero pues o sea, el esquema sería ¿no? El esquema más correcto, que sea todo por la red. Ah, si conectamos 4 cámaras y un EPK y un monitor, exactamente lo que les acabo de decir, solamente un monitor con el conteo de las 4 entradas. ¿Sí funciona? Sí, sí funciona, sin ningún problema. Pero solamente vas a tener un monitor. O sea, si lo quieres para que un guardia general tenga el monitoreo y le diga a los otros guardias que ya no entre nadie, pues sí, te puede servir sin ningún problema. Cámara de Hanwha con salidas incluidas para enviar un pulso cuando se llegue al límite. No, eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el que te va a decir cuando llegue al límite va a ser el script, va a ser el softwarecito de aforo, no la cámara. La cámara lo único que va a hacer es conteo. Recuerden, estamos utilizando la función de conteo de personas de la cámara para apoyar de manera visual al
aforo, ¿verdad? El aforo dentro de los lugares, dentro de un lugar, para evitar tener una saturación o una sobresaturación de personas. No, la cámara no te va a decir cuándo llega a su límite porque simplemente no le podemos decir a la cámara, solamente cuéntame hasta 15 y ya más de 15 dame una alerta. Eso no lo podemos hacer. ¿Puedo ver el conteo en una aplicación en mi teléfono? No, no se puede ver. Esto es únicamente puedo ver el conteo directamente conectado a la cámara o que me llegue por correo electrónico diariamente o semanalmente, como lo platicamos. No puedo verlo en una aplicación. Este, Tampoco se va a ver, por ejemplo, en el software BMS de Wisenet, en el web, tampoco se va a ver el conteo. Solamente vamos a poder ver el conteo directamente conectados a la cámara y el control de aforo, lo que decíamos del aforo, solamente va a ser en el monitor, en la salida de video, en ese momento. No, no lo podemos poner de otra manera. Ok, EPCOUNT funciona con otras cámaras de conteo de personas, única y exclusivamente con cámaras Wisenet. ¿Ok? Cámaras Wisenet serie X o serie P no es compatible con ninguna otra marca, solamente cámaras Wisenet. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Me pasé algunos minutos. Espero que no se molesten por robarles más tiempo del debido. Les agradezco muchísimo su tiempo. Mi nombre nuevamente es Obed Ponce, es Product Manager de la línea de Wisenet, de la marca Hanwha. Aquí un pequeño comercial. Recuerden, Hanwha es el nombre de la empresa, el nombre del corporativo coreano. Wisenet es el nombre del producto. Es como, qué sé yo, Jordan son los tenis, la línea, y Nike, pues es la empresa que los fabrica. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Wisenet es el nombre del producto. Entonces, cuando nos refiriamos a Wisenet, pues para que sepan que es hecho por Hanwha. ¿Ok? Entonces, agradezco muchísimo su tiempo, que tengan un excelente día. El correo ya se los había puesto, pero se los vuelvo a poner, a ver si lo alcanzan a ver antes de despedirnos. Es obed.ponce@syscom.mx. Ahí se los puse en el chat de preguntas. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, que tengan un excelente día, hay que cuidarnos, hay que mantener la salud y que tengan un excelente día.